México fue muy complicado, nos quemaban negocios, nos insultaban. El Holocausto pues, fue un periodo de genocidio por parte de los nazis hacia los judíos de Europa y que durante la Segunda Guerra Mundial los asesinatos ocurrieron mayormente en los territorios que ocupaba Alemania. Todo esto comenzó con la llegada de Adolf Hitler y el partido nazi. ¿Y tú por qué crees que había tanto odio de los nazis hacia los judíos? Los nazis nos atacaron porque eran antisemitas, de una manera tan radical que tenían prejuicios que fueron el principio básico de toda su ideología y de su visión de todo el mundo. De hecho, nos acusaban falsamente de ser los causantes de sus problemas sociales, económicos, políticos y culturales en Alemania. La inmigración judía en México comenzó a finales del siglo XIX por causa de la Segunda Guerra Mundial, llegando al país una gran cantidad de judíos que buscaban escapar del conflicto bélico. En Europa, la situación hacia los judíos era crítica debido a la persecución que sufrían. La peligrosa situación en la que se encontraban los judíos causó la inmigración de sus lugares de origen y provocó el inicio de una vida nueva en un lugar nuevo. La comunidad judía emigró porque querían tener igualdad jurídica, pero México no era el primer destino. Buscaban llegar a Estados Unidos, Palestina o Argentina, ya que las condiciones de los trabajos agrícolas e industriales eran bastante favorables para los extranjeros, además de que había demanda de mano de obra, habían buenos salarios y las condiciones de vida eran atractivas para ellos. Con el objetivo de brindar más contexto, podemos decir que durante la época de 1930, México estaba atravesando por grandes cambios tanto políticos como sociales y económicos. Esto se puede ver súper reflejado en el maximato y en la crisis económica de 1929, con la lucha de la clase media. Sin embargo, al ver la necesidad, México decidió abrir sus puertas por un tiempo, para luego cerrarlas en 1934 debido a los grandes flujos migratorios que estaban causando un gran impacto en el país. A pesar de haber cerrado sus puertas, México se proclamaba en apoyo a las comunidades afectadas por el Holocausto. Sin embargo, durante su estancia en México, los judíos no contaban con ningún tipo de seguridad brindado por el gobierno. También podemos hablar de algunas fechas relevantes, como 1938 se creó el Comité General de Población, el cual buscaba ser una institución pro refugiados, y pocos años después se estableció una tribuna israelita que buscaba combatir el antisemitismo. Algunos años después, en 1950, se creó la mayor institución de la comunidad judía en México, o sea, el Centro Deportivo Israelita. A pesar de todas estas instituciones, México seguía siendo un país muy inseguro para los judíos, ya que los asaltaban, los insultaban, los golpeaban, quemaban sus negocios, les prohibían el acceso a hospitales, escuelas o restaurantes. En resumen, huyeron de un masacre para llegar a otro. Mi nombre es Fernando Chávez y soy mexicano. Nací en 1927 y viví la discriminación hacia los judíos en México. De hecho, la experiencia que viví fue caminando en mi casa. De un lado de la calle estaba un judío que se identificaba por su kippah y del otro lado unos integrantes del comité por raza que empezaron a insultarle y a gritarle cosas antisemitas. Incluso recuerdo que hubo una vez que estaba yo en el mercado y también apedraron a un judío al cual no le querían vender nada, lo cual me parece lamentable porque durante esa época se fomentaba leyes para limitarlos de alguna manera y corrían rumores de que eran unos invasores en el sentido económico y social. ¿Cómo los recibieron al llegar aquí a México? Pues la verdad fue un proceso muy complicado. Nosotros llegamos por el puerto de Veracruz, yo tenía 12 años. Se hicieron, la verdad, muchas leyes en nuestra contra, como la mexicanización de Lázaro Cárdenas. Había muchísimo nacionalismo y la verdad incluirnos fue muy complicado. Se nos culpaba muchísimo de la muerte de Cristo
y la verdad ser judío aquí en México fue muy complicado, nos quemaban negocios, nos insultaban, entonces no, yo personalmente diría que no fue de la mejor manera. Las razones por las que nos discriminaron por ser judíos aquí en México en el periodo de 1930-1960, pues la verdad fue por la religión, más que nada porque también llegó muchísima propaganda de Europa de que el judío era un usurero, un tacaño, un manipulador económico, que nosotros íbamos a quitar esta cultura en México de la nacionalización porque justo fue la Revolución Mexicana, por revolución, y había mucho conflicto en el gobierno mexicano. Entonces, igual llegaron muchas leyes nuevas que nos hacían quedar mal a nosotros los judíos. Y entonces yo creo que ese fue el principal motivo de la discriminación que hubo en México, la religión y pues las malas ideologías que había sobre nosotros que venían de Europa.